Gracias por seguir con nosotros. Hoy en 5 minutos con nos acompaña el doctor Jens Holz, médico especializado en salud mundial y también catedrático de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Fulda en Alemania. Doctor, buen día. Gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Algunos científicos consultados por la revista médica The Lancet están definiendo el COVID-19 como una sindemia. Le pregunto qué significa esto. En el fondo, ese término describe algo que es, o por lo menos debería ser, la esencia de la salud pública y mundial. A diferencia de la información predominante o prácticamente uniforme sobre el COVID-19, el coronavirus no es un fenómeno aislado, sino se sobrepone a los problemas preexistentes del mundo real. Hay que saber que incluso con el COVID-19 siguen siendo las enfermedades no transmisibles o crónicas las que representan la mayor parte de la carga de morbilidad y causa de muerte. Todo eso se da, por supuesto, en el contexto social y ambiental que se caracteriza por una profunda inequidad socioeconómica, tanto a nivel nacional como a nivel global. Ahora le pregunto de qué manera el mundo se está enfrentando a esta crisis sanitaria para pensar en catalogarla como una sindemia. Bueno, hay que reconocer que hasta ahora el mundo no está abordando la pandemia de la manera adecuada, diría yo. Se sigue poniendo énfasis principal en los aspectos biomédicos, sobre todo en el desarrollo de fármacos y vacunas, pero no se tocan los llamados determinantes de salud ni los factores que causan pandemias como la actual, ni el impacto inequitativo de las medidas que se toman para frenarla. Lo que se requiere más que una vacuna contra la COVID-19 es una vacuna, en el fondo, una vacuna contra la pobreza y contra la inequidad. ¿Se podría entonces pensar que Estados Unidos, por ejemplo, es el país que es el país con el mayor número de contagios en el mundo, sea el ejemplo de lo que es una sindemia? Porque ahí convergen un sinnúmero de enfermedades. Bueno, aún cuando percibimos el COVID-19 como una sindemia, sigue siendo una pandemia, lo que significa que afecta a todos los países del mundo, de forma más o menos igual. Lo que distingue a Estados Unidos de otros países de alto ingreso, como Canadá, Australia y Europa, no es tanto la carga de enfermedad, que es más o menos parecida, sino el mayor grado de inequidad social y socioeconómica. Hay un creciente número de pruebas científicas que muestran claramente que tanto el riesgo de enfermarse como de sufrir síntomas severos o morir es mucho mayor en los grupos socioeconómicos más bajos. En el caso del COVID-19, eso se ve agravado por el mayor impacto de las medidas que se toman frente a la pandemia en las capas sociales inferiores. Ahora, doctor, ¿cómo se puede llamar al caso de la India? Porque allá la situación es de mucha desigualdad y es visible, además, a la vista toda la desigualdad que se vive en India. Bueno, lo que pasa es que los datos hasta ahora son bastante prematuros e incompletos, pero todo hace suponer que el COVID-19 se comporta de la misma forma como en todos los países. Golpea más a las capas sociales e incluso en el caso de la India, las castas inferiores que llevan la carga de morbilidad más alta de por sí. Mientras que las capas sociales más altas viven en casas más espaciosas, más amplias y pueden trabajar en casa, por ejemplo, las condiciones de vida de muchos indios hacen imposible aplicar las medidas de distanciamiento físico. Sí. Y además, la y malnutrición reduce la defensa del cuerpo y los hace más susceptibles de infectarse y sufrir consecuencias más severas. Doctor, muy rápidamente, ¿es más grave esto que la pandemia? En el fondo, el debate sobre el tema toca el fondo del debate sobre salud pública. Por una parte, el COVID-19 ha concientizado la unidad del alto grado de interrelación del mundo globalizado de hoy y de la relevancia de la salud mundial. Por otra parte, el estrecho y mezquino enfoque a los aspectos biomédicos no ha desplazado los grandes desafíos subyacentes que enfrentamos en salud global. Doctor, gracias por estar con nosotros. Que tenga usted un feliz día. Hasta aquí 5 minutos con. Continúe con nosotros.